Muy bien, nos volvemos a encontrar para entender qué es lo que está pasando. Y como cada martes y cada jueves estamos viendo la guía de lectura de la fe de Jesús, donde podemos ir encontrando allí diferentes respuestas para tantas preguntas que tenemos. Sin duda, la última vez que nos encontramos, hablamos acerca de cómo comenzó el sufrimiento y entendimos allí que no es producido por Dios, sino que una criatura de él, un ángel, se desvió y se encontró la maldad en su vida, en su corazón, y así fue como eso fue como un virus que se fue contagiando a otros. Y lamentablemente ese virus del pecado llegó hasta acá a la tierra y los hombres fueron contaminados también por esa maldad, ese pecado. Y descubrimos también que aquellas personas que, o mejor dicho, todas las personas a ser pecadoras, tienen como consecuencia final la muerte. Pero en el último versículo que vimos, también entendimos que a pesar de que la consecuencia final del pecado es la muerte, también tenemos un regalo, una dádiva, que es la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, si te quedaste pensando en eso, hoy vamos a ver cómo se puede solucionar ese problema del pecado en nuestra vida y si tenemos salvación, ¿m? Si hay posibilidades de que esa situación se revierta. Te invito a que oremos para poder descubrir esa respuesta en la Biblia hoy. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque podemos volver a encontrarnos para estudiar de tu palabra. Necesitamos saber, Señor, si hay solución para nuestros problemas, y nuestro problema mayor es que nos hemos separado de ti. Por eso rogamos, Señor, que ahora al abrir tu palabra tú nos muestres cuál es ese plan de salvación que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la hojita número 5 nos toca hoy ver, y en ella vamos a encontrar el título de la lección de hoy, que es, ahí lo vamos a encontrar, ahí está. ¿Hay salvación para mí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? ¿Mm? Y como para unir con el tema anterior, vamos a ver la primera pregunta que dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos vamos a encontrar con esa respuesta. Romanos capítulo 5, versículo 12, que ya estuvimos viendo esa respuesta en el anterior estudio, pero para que hagamos la introducción a necesitamos recordar esto. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Vimos la vez pasada que la consecuencia final del pecado es la muerte, ¿sí? Pero resulta que todos los seres humanos mueren, ¿sí? Nuestros antepasados han muerto y sabemos que en algún momento llegará esa situación de morir para nosotros también. Entonces, ¿quiere decir que esto que todos hemos pecado o que todos somos pecadores? Exactamente. Por eso que la consecuencia final de nuestros actos es la muerte. Y este versículo lo ratifica porque dice que como entró el pecado en el mundo por un hombre, y hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos somos pecadores. Entonces, la pregunta decía, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Vamos a poner aquí, es una enfermedad, la consecuencia final no sucede nada, cuando uno peca no hay ninguna consecuencia, o finalmente es la muerte. Bien, como lo leímos recién perfectamente, la consecuencia final del pecado es la muerte. Bueno, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a buscar esto en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Vamos al Antiguo Testamento, después de la mitad de la Biblia más o menos. Jeremías capítulo 2, versículo 22, para ver si nosotros podemos resolver este problema por, por nuestros propios medios, si nosotros mismos podemos resolver el problema del pecado.
Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice allí, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Este versículo es bien claro, y aunque nos lavemos con lavandina, con jabón, y si quizás estamos pensando que el jabón y la lavandina o el alcohol es suficiente para poder matar el virus del COVID-19, la Biblia dice que aunque nosotros nos lavemos con jabón y a montones, o sea, nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha del pecado está delante de Dios aún. Nosotros no nos podemos lavar a nosotros mismos, no podemos limpiarnos de la mancha del pecado. Entonces, humanamente no hay solución. Si pensabas que podías avanzar en la vida sin Dios, podrás hacerlo durante un tiempo, pero finalmente la consecuencia de tus actos, la consecuencia de tu vida, es la muerte. Pero Dios tiene un plan para nosotros, y es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado portándose bien? ¿Acaso si nos portamos bien con eso resolvemos el problema del pecado? Esta respuesta es interesante porque muchas veces puedo pensar que yo he hecho cosas buenas y que por eso merezco el cielo, haciendo promesas que quizás no cumplimos o quizás las cumplimos, haciendo penitencia, tratando de lograr cosas por nuestros propios medios que nos habiliten para la salvación. O finalmente la respuesta es no, que no podemos hacer nada nosotros para resolver el problema del pecado. Dice Jeremías 2:22 que la mancha del pecado sigue sobre nosotros, así que no hay nada que yo pueda hacer para resolver el problema del pecado. Ahora bien, si uno se pone a pensar en esto, llega a la conclusión de que estamos perdidos, de que no podemos hacer nada. Y es interesante porque el ser humano siempre busca resolver sus propios problemas. Cree que tiene todo bajo control o creemos que merecemos lo que tenemos porque lo hemos ganado. Sin embargo, lo más importante, lo más precioso que nosotros podemos llegar a tener, que es la vida, no la merecemos, ni hemos hecho nada para poder ganarla. Así que vamos a ver cuál es la solución a ese problema del pecado. La siguiente pregunta dice, o la siguiente sección, Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Vamos a buscarlo esto en Juan capítulo 3, versículo 16. Ya lo hemos leído en otra oportunidad, el versículo más conocido de la Biblia, y justamente el versículo más conocido de la Biblia habla acerca de este plan de salvación. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué fue lo que hizo Dios para resolver el problema del pecado? Dice allí, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, si la consecuencia final del pecado es la muerte, y este versículo me está hablando acerca de la vida eterna, es una contraposición, algo contrario a lo que veníamos estudiando. O sea que tenemos posibilidad de vencer la muerte, de tener la vida eterna. ¿Sí? La Biblia dice que sí. Y la provisión la hizo Dios, entregando a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga la posibilidad de la vida eterna. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para darnos el perdón de los pecados o para librarnos del pecado? Salvar al hombre. Dio a su Hijo, cambió la ley Dios, perdonó por amor. Interesante, Dios perdonó por amor. Pero para que eso pudiera suceder, tenía que enviar a su Hijo. Dios dio a su Hijo para salvarnos del pecado y para tener un plan de salvación para nosotros. Perfecto, entonces hizo eso Dios. Ahora vamos a ver qué hizo Jesús, o qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra entonces. ¿Sí? Dios lo dio, lo entregó, Jesús vino aquí, nació como un niño, como un bebé, vivió 33 años aquí en la tierra, y vamos a ver ahora qué es lo que Él hizo, o qué vino a hacer aquí para resolver el problema del pecado y darnos la salvación.
Vamos a buscar esto en Lucas capítulo 19, versículo 10. Justo el evangelio anterior al que estamos recién leyendo. Vamos a encontrar el evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo 10. Ahora Jesús dice cuál fue su propósito aquí en la tierra, a qué vino. Dice allí Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito principal de la venida de Cristo aquí en la tierra, venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El ser humano. Fuimos nosotros los que nos habíamos perdido, nos habíamos descarriado, rebelado. Entonces Jesús vino aquí a buscar y a salvar. ¿Mm? Perfecto. Vamos entonces a la hojita y allí vamos a poner la respuesta. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Sacar el sufrimiento? Claro, Jesús estuvo allí en la tierra, estuvo aquí en la tierra y sacó el sufrimiento de muchas personas. Pero aún seguimos en sufrimiento. Es más, Jesús sufrió las consecuencias del pecado también. ¿Vino a buscar y salvar al perdido, la segunda opción, o condenar al pecador? Claro que no, Jesús nunca vino con la intención de condenar al pecador, sino que en su primera venida, Él vino para buscar y salvar al perdido. Perfecto. Entonces, entendemos acá que la solución para nuestros pecados es Jesús. Es Jesús. Ahora bien, vamos a ver un poquito acerca de la vida de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos habla acerca de que si Jesús cometió algún pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos al final de la Biblia, casi al final, los últimos libros, encontramos Hebreos. Antes de Santiago, capítulo 4, versículo 15. Aquí Pablo les cuenta a los hebreos acerca de que en el cielo hay un santuario, el templo de Dios, y que hay un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Jesucristo. Y entonces, hablando de ese sumo sacerdote de Jesús, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es muy importante. Está hablando acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, aquel que nos limpia de pecado. Y dice allí que Él no puede, no tenemos un sumo sacerdote que esté en el cielo que no pueda compadecerse, que no nos pueda entender, porque Él estuvo aquí en la tierra y padeció las mismas tentaciones que nosotros y aún peor, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, al igual que nosotros. Pero hay una gran diferencia. Jesús no cedió a esa tentación y Jesús jamás pecó. Qué increíble. Dice la Biblia que Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. ¿Cometió Jesús algún pecado? Vamos a poner allí. No, no cometió pecado. No cometió pecado. Perfecto. Entonces, Jesús no cometió pecado, pero ¿cómo hizo Jesús para pagar la deuda del hombre? ¿Sí? Si entendemos que Jesús vino a salvarnos y que Él es el recurso que Dios nos dio para la salvación, ¿cómo fue que lo hizo? Ahora vamos a ir a Isaías, un libro del Antiguo Testamento profético, que nos habla acerca de cómo hizo Jesús para eh, pagar la deuda que nosotros teníamos. Isaías 53, versículo 3 al 7. Isaías, que habla acerca, en este caso, la profecía del siervo, Jesús como el siervo. Isaías 53, del 3 al 7. Dice hablando acerca de Jesús en profecía, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó
nuestras rebeliones, molido, perdón, Él llevó nuestras enfermedades, versículo 4, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué increíble esta profecía acerca de la muerte y el sufrimiento del Mesías. 800 años antes que sucediera, el Señor le reveló a Isaías lo que iba a pasar con Jesucristo. Y es claro, Jesús murió en el Calvario en la cruz. Juan habló de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús sirvió para perdonar nuestros pecados. Él cargó la culpa de todo el mundo y allí en la cruz murió, aunque él no merecía hacerlo porque no había cometido pecado. Entonces, la única forma de que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados es por la muerte de Jesús en la cruz. Bien, vamos a completar entonces la respuesta. ¿Cometió Jesús algún pecado? Es lo que habíamos leído recién. Y ahora, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Vamos a poner aquí, con su muerte. ¿Mm? Con su muerte. Entonces la forma que Jesús podía pagar era con su muerte. Y es interesante porque desde un principio Dios mostró que el plan de salvación era así. Cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 de Génesis, la solución la dio inmediatamente Dios. Acuérdense, ustedes lo pueden leer allí en capítulo 3 de Génesis, que ellos cuando pecaron se dieron cuenta de su pecado. Entonces se vieron desnudos, dice la Biblia, y que intentaron tapar su desnudez con hojas de higuera, taparon su cuerpo. Sin embargo, cuando Dios vino a visitarlos y encontró esa situación de pecado, Dios le proveyó una nueva ropa para poder cubrirlos de sus pecados. Y la forma fue matando a un animal inocente y vistiéndoles con esas pieles de animales, ejemplificando lo que iba a pasar con Jesús. Que la única forma de que el pecado del ser humano fuera cubierto, fuera perdonado, era con la sangre de alguien inocente. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios les mostró cómo iba a ser el plan de salvación en el santuario, en el tabernáculo terrenal, donde allí ellos tenían que sacrificar un cordero para el perdón de sus pecados. Es por eso que Juan cuando lo ve, Juan el Bautista cuando lo ve a Jesús, le dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente en la cruz, Jesús murió entregando su vida, derramando su sangre inocente para limpiarnos de todo pecado. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice allí, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Qué importante. Recién hablábamos de que Jesús murió para poder perdonar nuestros pecados, pero hay algo más que tuvo que suceder en Jesús para que nosotros estemos seguros de la salvación. Vamos a leerlo esto en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. 1 Corintios 15, 20 al 22. Dice, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Y ahí está una respuesta a lo que pasa, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es mi destino final? La muerte, ¿no? Muero, en este mundo muero. Y uno se pone a pensar eso, o si está pasando por un momento de enfermedad terminal, o en su vejez, pensar en esta situación de morir, es un problema.
Es algo que nos aqueja, que nos aflige. Pensar ahora entonces el hecho de que la salvación de Jesús nos da la posibilidad de la vida, ¿sí? Pero la forma o la única manera que podemos nosotros entender que fuimos salvos y que estamos seguros de la salvación es el que Jesucristo haya resucitado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no resucitaba? Hubiéramos entendido, pensado o descubierto que la muerte lo hubiese vencido. Sin embargo, Él fue poderoso, Dios Todopoderoso lo resucitó y Él venció la muerte. Entonces, así como Cristo resucitó, nosotros también podemos resucitar y ahí así obtener la vida eterna de la cual estamos hablando. Bien, entonces vamos a la respuesta. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Vamos a poner aquí la resurrección de Cristo. De Cristo. Perfecto. Bien, ahí mismo en 2 de Corintios, ahora en el siguiente libro, en la siguiente carta, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a encontrar la respuesta para esta pregunta que dice, ¿cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué dice allí. 2 de Corintios 5, 17. Dice, 2 de Corintios 5, 17, estaba por leer otro versículo. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, esto tiene que ver con nuestra vida y nuestra entrega a Dios, nuestra relación. Entender que Jesús nos ha salvado, pero eso nos tiene que llevar a que si creemos en eso, creemos en Él, y si el pecado es lo que nos separó de Dios, una vez que creemos en Jesús, no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes, dentro del pecado. Entonces, para encontrar la respuesta a esta pregunta, vemos ahí en 2 de Corintios 5, 17, que el resultado de entregarle la vida a Cristo es ser una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. Vamos a corregir. Perfecto. Una nueva creación. O sea, si el pecado nos ha separado de Dios y hemos tomado muchas malas decisiones en nuestra vida, decisiones pecaminosas, porque hemos estado separados de Dios, desobedeciendo a Dios, ahora que entendemos que el entregarnos a Dios va a transformar nuestra vida y que Jesús hace su obra en nosotros, nuestra vida tiene que ser diferente. No porque nosotros nos esmeremos ahora en querer hacer las cosas por nuestros propios medios, sino porque Cristo, viviendo en nosotros, transforma nuestra vida. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo el Señor puede transformar nuestro carácter, cómo el Señor puede transformar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Bien, el tema de hoy está llegando ya a su final, pero vamos a hacer un repaso. Entendemos que morimos porque es una consecuencia del pecado. Entendemos que no podemos resolver el problema del pecado. No hay manera que yo pueda hacer nada, ni caminar a tal lugar, ni rezar de tal manera, ni, no sé, ni prometer algo. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque si no, no vamos a disfrutar de la salvación. Jesús es nuestro Salvador, Dios lo envió, Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús no cometió ningún pecado, por eso que era el Cordero digno de poder pagar la deuda, porque era inocente y pagó la deuda de todos los culpables. Con su muerte y la resurrección de Cristo nos asegura la salvación. Y a partir de ese momento en que nosotros decidimos y avanzamos con el Señor puede transformar nuestra vida. ¿Mm? ¿En qué te ayuda a saber que Jesús vino para salvarte y hacer de vos una nueva persona? Pensá un poquito, ¿qué te ayuda esto? Puedes ponerlo allí, en ese lugar. Y también ahora, mira lo que dice ahí, cuando estamos sufriendo, pasando por angustias, esperamos que Dios cambie situaciones, pero Dios anhela sanarnos
como personas. Y esto me gusta. Me gusta porque dentro del sufrimiento y las cosas que estamos analizando, pensamos que ojalá que Dios pueda cambiar esta situación, por ejemplo, la que estamos viviendo. Pero en realidad Dios quiere ir más allá. Lo que Él quiere hacer es cambiarte a vos, para que frente a la situación o a las cosas que nos tocan vivir, podamos tener esperanza, fe y decir, en el Señor somos más que victoriosos. Eso es lo importante. Finalmente, vamos a ver 3 versículos para ver las sugerencias que tenemos hoy, y son muy importantes. Una está en Hechos 16, 30 al 31, un poquito antes de Corintios, Romanos, Hechos 16, 30 al 31, dice, creer en Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice allí. Dice, lo sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, una sugerencia es creer en Jesús. Dice Juan 3:16 que todo aquel que en él cree tendrá la vida eterna. Solo alcanza con creer. Acordate eso, solo alcanza con creer. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice aceptarlo como nuestro Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal. No hay nadie más que te pueda salvar. Solo Jesucristo. Esa es otra sugerencia. Y la última es Apocalipsis capítulo 3. En el estudio de Apocalipsis, que estamos leyendo todos los miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Y entonces vamos a ver qué hay que hacer. Abrir la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué otra sugerencia o qué es lo que debemos hacer? Abrir la puerta de nuestro corazón para que entre Dios en nuestra vida. Perfecto. Bien, entonces tu compromiso de fe puede ser el siguiente. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús murió por mis pecados. Lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Si esa es tu decisión, yo te invito a que la puedas tomar hoy. Que aceptes a Jesús como tu Salvador. Que le pidas perdón por tus pecados. Que se los digas, que se los enumeres. Que puedas ponerte a reflexionar diciendo cuáles son tus pecados. No sé. Odio, no sé. Enojo contra alguien. Mentira. Engaño. Lo que sea que hayas hecho que te aleje de Dios y que te condena a la muerte, Dios lo puede perdonar. Lo hizo ya por medio de Jesucristo. Lo importante es que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Jesús ya perdonó el pecado del mundo en la cruz, pero ese perdón solamente llega a tu corazón si es que vos lo aceptás, si no, no. Yo te quiero invitar a que vos aceptes a Jesús como tu Salvador, que le pides perdón por tus pecados y que Él sea el Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque Jesucristo vino aquí a este lugar, a esta tierra, para ocupar nuestro sitio en la cruz, morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de la vida eterna y de la salvación. Te ruego, Señor, que podamos aceptar eso en nuestra vida cada día, que podamos entregar nuestro corazón, Señor, nuestro ser entero a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera podemos disfrutar de la salvación desde hoy. Todos los que están hoy sintonizando, mirando este programa, que tú le des la paz en su corazón, sabiendo que tú le das el perdón completo de sus pecados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga, que esto pueda ser una realidad en tu vida y que sientas la salvación obrando en tu corazón, que sientas a Jesús que te perdona y que te da una nueva oportunidad. Hasta el próximo encuentro.